Pues nada, Marta, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias, Tamara. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas el confinamiento? Pues bueno, ya realmente aquí un poco mejor. Ahora mismo estoy en Guadalajara y ya estamos en fase 2. Con lo cual, pues bueno, parece que se va viendo la luz al final del túnel. Sí. Entonces, pues bueno, ya la verdad que un cambio bastante grande. Y a bien, de momento a bien. Parece que la gente además aquí más o menos, ¿no? Al final, siempre hay de todo, pero más o menos están cumpliendo. Es una ciudad pequeña, ¿no? Claro. Entonces, pues la vida es diferente, es más relajada. Sí. Bueno, y antes de que empecemos con la entrevista, quiero agradecerte doblemente el que estés hoy aquí, porque bueno, para que no lo sepa, es la segunda vez que hacemos esto, Sí, sí, me encanta. pero la tecnología es lo que tiene. La otra vez no se pudo, o sea, se grabó y se hizo todo, pero el sonido Falló. no había por dónde cogerlo, entonces pues bueno, estamos aquí otra vez. Así que muchísimas gracias de nuevo por eso, por dedicarme otra vez tu tiempo. Que todo el mal sea ese, si es que el audio al final es lo más importante, porque si no se graba, a ver, hay que repetirlo. Pues nada, pues si quieres empezamos ya contándonos un poquito pues quién eres y a qué te dedicas actualmente y dónde te encuentras. Pues bueno, soy Marta Garcés Rimón, soy investigadora en ciencias de la alimentación, doctora en ciencias de la alimentación y también soy profesora. Bueno, mi carrera investigadora realmente comenzó hace ya más de 10 años. Era algo que yo tenía, digamos, espinita clavada tras terminar la carrera. Estudié en la Universidad Autónoma de Madrid, nutrición humana y dietética y ciencia y tecnología de alimentos. Y tras esa etapa, pues decidí irme fuera de España. ¿eh? A lo cual, pues como tenía mi espinita clavada de hacer el doctorado, regresé e hice el doctorado en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y posteriormente, aunque me volví a ir otra etapa de mi vida a investigar en Holanda, regresé ya para incorporarme finalmente en la Universidad Francisco de Vitoria como profesora en los grados de farmacia, biotecnología y gastronomía, y además formé el grupo de investigación en biotecnología alimentaria, que actualmente pues, bueno, nos dedicamos un poco a investigar no solo alimentación y salud, que es la principal rama, sino que también el desarrollo e innovación de nuevos productos, nuevas texturas, nuevas propiedades sensoriales en productos alimenticios. Vamos, que te has dedicado un poco y estás ahí bien entretenida, ¿no? Sí, verdad que, a ver, realmente lo que digo siempre, ahora mismo cada vez soy más profesora, pero realmente yo comencé siendo tan solo investigadora, con un afán de divulgar. Eso sí que es verdad que soy una investigadora que le gusta mucho el laboratorio, como a todos los investigadores, pero también me gusta salir fuera y contar. Entonces eso es lo que también un poco potenció que finalmente pues me dedicase parte, ¿no? Ese porcentaje que digo yo, parte también a la docencia, para divulgar al final pues todos los avances en alimentación, que creo que son muy importantes, porque todos comemos 5 veces al día, con lo cual creo que es también muy importante que la gente que no haya querido dedicarse a temas de alimentación, ¿no? Que tenga otros conocimientos, haya querido estudiar otra cosa, pues que también conozca realmente lo que está comiendo todos los días. Claro. Y al final, ¿qué es lo que hizo que te dedicaras a la investigación y luego eso, como has comentado anteriormente, luego a dar clases? Bueno, el tema de investigación es algo yo creo que me viene por vocación. Realmente, desde que estudié, pues bueno, es algo que tenía en mente, ¿no? No sabía muy bien cómo cumplirlo, sí, pero siempre yo lo que quería era pues doctorarme para poder terminar trabajando en investigación científica. Y ya digo, no es nada que a lo mejor que tuviese pues como que al final alguien me invitase, digamos, a me dedicar a la investigación. Era algo pues que me tenía una espinita yo clavada de toda la vida, no sé, me atraía muchísimo ese mundo. Bueno, Marta, pues cuéntanos ahora cuál es tu visión siendo doctora en alimentación, cuál es tu visión de la pastelería. Pues bueno, a mí la pastelería
creo que ya lo sabes, ¿no? Me parece me parece una ciencia súper interesante porque al final es una rama de la fisicoquímica, con lo cual me parece una aplicación muy interesante de estudiar. Y muy precisa. Al final es casi que trabajáis en un laboratorio alimentario porque no es como otras ramas de la cocina que a lo mejor, perdonadme los cocineros que me escuchen, pero a lo mejor puedes, eh, eh, si algo sale mal, podrías retocarlo, ¿no? O modificarlo en última instancia para arreglar la receta. En el caso de la pastelería creo que es tan preciso que como no hagas las cosas bien y la fisicoquímica no funcione desde el principio, pues entonces tienes un problema. Por eso me parece tan interesante. No solo jugáis con ingredientes, sino muchas veces también con fermentaciones, con microorganismos, con lo cual abarcáis varias ramas de la ciencia. Con lo cual, una aplicación muy interesante. Sí, sí, además te doy la razón en eso de que si no controlas todo, falla. Por mucho que queramos investigar, al final, si no pones las proporciones que tiene que llevar una receta de cada cosa, la puedes liar bastante. O sea, y te puede salir un bizcocho realmente duro. Bueno, es que con aplicación físico-química te puedo decir que no solo ya ingredientes, cómo se comportan los ingredientes, estáis tocando microbiología porque añadís microorganismos, ya sean levaduras o bacterias lácticas o lo que sea en cada caso. Pero es que luego también tenéis que controlar el pH, la temperatura. O sea, estáis jugando con muchísimos parámetros, incluso la humedad muchas veces también. Entonces, claro, jugáis con tantos parámetros físico-químicos que a mí me parece de una precisión de experimento de laboratorio, de ciencias de la alimentación, vamos, totalmente. Sí, nos tenemos que poner en lugar de un obrador, ¿no? En un laboratorio. Tendríamos que... Laboratorio, o sea, lo que tenéis realmente es un laboratorio alimentario. Muy bien. Y según tu criterio, se habla mucho del azúcar, bueno, que no es bueno para la salud y demás. ¿Qué opinión te merece a ti el azúcar? Bueno, la pastelería, claro, va siempre ligada un poco al dulce, ¿no? Principalmente, y al tema este polémico que hay del azúcar. Pues a ver, el azúcar para mí, como ingrediente, o sea, o como nutriente, sacarosa, ¿no? Que es el que más utilizamos, azúcar de mesa, es realmente, tiene una función energética y realmente es con lo que funciona nuestro cerebro. Con lo cual, sí que es cierto que es un nutriente esencial. De hecho, en las recomendaciones sí que está incluido. Ahora bien, el problema son las cantidades. Yo creo que al final, tanto que hablan bueno, el azúcar es veneno. A ver, no, el veneno es consumirlo en altas cantidades, pero en bajas concentraciones es necesario para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Con lo cual, aquí podríamos hablar más de cantidades más que en sí lo que es como nutriente el azúcar. ¿Os Sí, claro, acaso? porque hablamos, ¿no? del azúcar que está refinada y si está refinada, bueno, al final esos nutrientes de los que habla los elimina, ¿no? Al refinarlo, ¿no? Bueno, claro, ese es otro tema. O sea, dentro de los azúcares que nos ofrece el mercado, yo hablaba más el azúcar como nutriente, pero dentro de los azúcares que nos ofrece el mercado, sí que tenemos un azúcar refinado y otro que no está refinado. ¿En qué se diferencian? Pues bueno, el tema del refinado, cierto es que le va a quitar una serie de micronutrientes en bajita concentración que sí provienen, ¿no? de la planta de la que se extraiga, ya sea de la remolacha, de la caña o de donde quiera sacar esa sacarosa, ese azúcar. Pero claro, eso corresponde realmente a un 2, un 3% de micronutrientes que le estás eliminando al producto. El resto sigue siendo sacarosa. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que bueno, un azúcar no refinado, es decir, integral, ¿no? Porque lo podemos encontrar con el nombre de integral, porque ya sabemos que moreno, si solo pone moreno, puede ser también refinado, teñido con melazas, ¿no? Con ese subproducto de la industria azucarera. Pues bueno, para asegurarnos integral, vamos a conservar ese 2 o 3% de micronutrientes. Pero claro, en última instancia es un 2-3%, no es más, con lo cual puede dar algún factor sensorial, pero a lo que es factor relacionado con la salud, habría que consumir muchísimos kilos de azúcar no refinado, es decir, integral, para que a lo mejor esos micronutrientes tuviesen un efecto en la salud. Con esto quiero decir que en última instancia, en más de un 90%, tanto el refinado como el integral es sacarosa, con lo cual no se puede abusar de ninguno de los dos.
como digo, nutriente esencial, la sacarosa para el buen funcionamiento de nuestro organismo en cantidades adecuadas, principalmente para el funcionamiento del cerebro, como sustrato energético, pero claro, en última instancia, no quita que consumir un azúcar integral signifique que puedas consumir el doble. Ahora bien, polémica, pues bueno, a la hora de refinar, sí que es cierto que se aplican una serie de técnicas, tanto físicas como químicas, a ese producto, que sí puede hacer, ¿no? Que como decimos, pues ya lo procesan, pues deje algún tipo de residuo químico. Pero bueno, esto ya está controlado también por seguridad alimentaria, por sanidad. Entonces, bueno, en ese caso sí, lo que es medioambientalmente o si es porque no quieres consumir un producto muy procesado, pues consume, por supuesto, un integral. Pero no creas que el refinado y el integral en nutrientes, hablando en nutrición, aportan nutrientes muy dispares. Al final casi todo es sacarosa, con lo cual en ese refinado pues sí que es cierto que hay gente pues que ahora opta por consumir los productos más naturales, menos procesados, ¿no? Que le metan, digamos, menos mano al producto, porque al final sí que hay pasos que pueden ser un poco controvertidos, desde el punto de vista de seguridad alimentaria, pero nutricionalmente al final pues es un poco lo mismo. No vale la excusa de como tomo azúcar integral, me echo 2 cucharadas en vez de una, ¿vale? 2 cucharitas, perdón, con cucharadas suena muy, Sí. muy sopero, ¿vale? 2 cucharitas en vez de una. En última instancia, un azúcar integral también puede causarnos problemas de salud en altas cantidades. Sí, al final es lo que siempre te digo, ¿no? Que a mí en una de tus clases se me quedó grabado eso y siempre lo repito. Y es que el azúcar es azúcar, o sea, da igual cómo lo queramos vender, cómo lo queramos decir, pero el azúcar, ya sea integral, ya sea, es azúcar. A nivel nutricional, a nivel nutricional no hay una gran diferencia. Otra cosa es que tú alegues, como digo, pues otro tipo de motivos por el que no quieres consumirlo, porque no quieres consumir procesados, porque no quieres que tu azúcar sea sometido a procesos físico-químicos, ¿eh? O por el medio ambiente, me parece correcto, pero a nivel nutricional que nadie se engañe, porque la diferencia pues, es pequeña, ¿eh? No deja de ser sacarosa. Claro, sí, sí. Bueno, y de la moda que, porque realmente creo que es una moda que hay ahora, de sustituir el azúcar por polialcoholes. ¿Qué opinas? Y bueno, explícanos un poco también qué son esos polialcoholes que yo he descubierto hace poco y todavía no he utilizado ninguno, pero sí que sé que están por ahí y que se ponen en recetas sustituyendo. Sí, bueno, los polialcoholes, así por resumir un poco, es un tipo de azúcares, ¿vale? Azúcares parecidos a la sacarosa, ¿vale? De ese grupo, que lo que les pasa es que tienen unidos un grupo alcohol, por eso se llaman polioles o azúcares alcohol, porque llevan un grupo unido a alcohol. ¿Esto qué significa? Que a la hora nosotros de absorberse, de digerirlos, no van a tener un mismo efecto de digestión al igual que un azúcar normal. Se puede explicar como que se digieren como a la mitad. En nuestro organismo, al ver el grupo alcohol, por explicarlo así de una forma un poco llana, al ver el grupo alcohol, pues bueno, se despista un poco, y en vez de aportar 4 kilocalorías por gramo, que es lo que aporta una sacarosa o un azúcar normal, aportaría más o menos 2 kilocalorías por gramo. Depende un poco del azúcar alcohol del que estemos hablando. De la misma forma, otra ventaja que tienen estos azúcares alcohol, que se encuentran de forma natural, o sea, estamos hablando de unos azúcares que se encuentran de forma natural en plantas, en peras, manzanas, ¿vale? En frutas también los podemos encontrar. Eh, bueno, estos azúcares alcohol, decir que son unos azúcares naturales, se encuentran de una forma natural en plantas y también en frutas, como puede ser la pera y la manzana, que como he dicho, pues bueno, no aportan las mismas calorías que la sacarosa, ¿no? Que es un azúcar que aporta 4 kilocalorías por gramo. En este caso, los polioles o los azúcares alcohol aportan la mitad, 2 kilocalorías por gramo, dado que a la hora de digerirlos, pues por explicarlo llanamente, pues nuestro organismo se pierde un poco a la hora de digerirlos y terminan aportando más o menos la mitad de calorías, es decir, 2 kilocalorías por gramo. Depende un poquito del azúcar alcohol del que estemos hablando. De la misma forma, otra ventaja que tienen es que las bacterias de nuestra boca no saben
utilizarlos como fuente energética, con lo cual también se llaman anticaries, ¿no? Antibacterianos, se incluyen en muchas pastas de dientes o colutorios de boca. Estamos hablando de xilitol, sorbitol, todos estos que acaban en ol. ¿Ventaja de utilizarlos en pastelería? Pues bueno, por una parte, a la hora de recomendar a personas que pueden tomar menos azúcares, al aportar la mitad de calorías, pues podrían ser más recomendados. Tampoco recomendarlos totalmente porque siguen aportando 2 kilocalorías por gramo, pero bueno, por lo menos puede ser una sustitución bastante buena. Y además tienen un efecto edulcorante muy bueno. Y el problema que podrían suponer, el único problema que le puedo ver, ¿no? Sería que en altas concentraciones tienen efecto laxante. Con lo cual, al tener este efecto laxante, tendría que indicarse en el etiquetado, esto ya está regulado por legislación, indicarse en el etiquetado. Y además, bueno, el etiquetado podría ir con la palabra sin azúcar, ¿vale? Porque cuando se utilizan polialcoholes, en vez de utilizar azúcares normales, podemos etiquetarlo como sin azúcar, pero cuidado, no es que realmente no lleve nada de azúcar. Estos polialcoholes hay que recordar ese efecto laxante y que aportan 2 kilocalorías por gramo. Pero me Sí, parece, la verdad, una aproximación que se está empezando a utilizar mucho en pastelería, como dices tú, a lo mejor moda, bastante buena, siempre y cuando pues se sepa, ¿no? lo que se tiene entre manos y cómo pues, exprimir esas ventajas, sin que lleguen a ser su uso en altas cantidades un inconveniente para la receta. claro, es que me refiero a lo de moda porque por lo que veo, creo que hay mucha gente que lo utiliza sin realmente saber qué es lo que está utilizando. Es decir, yo puedo ver una receta en la que esa persona ha incluido un polialcohol y me pone una cantidad, pero yo no sé realmente qué tipo de cantidad es la necesaria, o sea, para que no sea de efecto laxante, ¿vale? Entonces, a lo que yo me refiero con eso es que no se indica, o sea, se cambia el azúcar por ese polialcohol, pero no te indico el por qué estoy haciendo eso y las cantidades. O sea, si yo me como una tarta entera con eso, con 40 gramos de xilitol, por ejemplo, pues puede ser que me pase toda la tarde en el baño, o sea. Tarde Entonces, divertida. claro, no se informa realmente de ese tipo de cosas. Claro, a ver, en el tema de legislación de etiquetado, los productos que encontramos pues, en grandes superficies, sí que es cierto que te dicen una cantidad de polialcoholes y te ponen que puede producir efecto laxante, pero efectivamente no te relacionan la cantidad para ese efecto laxante. Mucha gente cuando lee en productos sin azúcar efecto laxante no sabe exactamente qué lo puede producir. ¿Qué está pasando cuando nos vamos ya a obradores o una forma de trabajar más artesanal o restaurantes? Aquí no tenemos etiquetado, con lo cual, como no vamos a indicarle al consumidor de todos los ingredientes que está tomando, sí que tenemos que tener la conciencia de añadir los adecuados para que no le produzca este efecto laxante. Todo esto está, como digo, ya legislado. Pero sí que es cierto que en este momento habría que tener un poco más de cuidado, porque si tú tienes una pastelería, añades a un producto azúcares, alcohol, pero es un producto que también lleva una crema, una nata, y a esa persona le produces un efecto laxante, porque te has pasado de polialcoholes, no va a asociar ese problema, ¿no? Ese efecto secundario, Sí, a lo mejor no lo asocia a los polialcoholes, sino que se piensa, esta persona me ha envenenado con la nata o con la crema, está y mala, esto claro. puede ser que al final pues no vuelva a consumir tu pastel o tu bizcocho Ujú. pensando que ha sido por una mala manipulación del alimento a nivel de seguridad alimentaria, más que asociarlo, pues que simplemente se han pasado un poquito con los azúcares alcohol. Sí, sí, se le ha ido un poco la, la mano con. Claro, Sí, al claro. final lo pensamos que es eso, que es una nata cortada, una crema que estaba mal o unos huevos o lo que sea y no le haces caso a lo otro. Es lo primero que se viene a la cabeza. Yo creo que es un ingrediente muy interesante, pero como todo, siempre sabiendo lo que tienes entre manos. Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y utilizándolo de forma adecuada, estos polialcoholes creo que pueden ser muy útiles en pastelería. ¿Y sería para utilizar para personas diabéticas?
No. Aquí ya al aportar ya 2 kilocalorías por gramo, sí que es cierto que entre un postre normal, ¿no? Que utilices un azúcar de mesa normal y otro que tenga polialcoholes, pues en ese caso sí le podemos decir que si solo puede elegir entre esos dos, consuma el de polialcoholes. Pero no debemos olvidar que sigue aportando 2 kilocalorías por gramo, con lo cual, en última instancia, en altas cantidades, también podría afectar a un diabético. En el caso de diabéticos, está claro que lo más interesante sería recomendarles edulcorantes que no aporten calorías, ¿vale? Es decir, que no se absorben en el organismo, provocan ese efecto edulcorante en boca, ¿no? Las papilas gustativas, pero sin embargo no pasan a nuestro organismo. De esta forma, pues bueno, el diabético en este caso sí que podría consumirlos. ¿De qué hablamos? Pues bueno, estamos hablando de edulcorantes sintéticos, como pueden ser aspartamo, sacarina, acetosulfamo, K y todos estos que yo creo que se conocen ya como intensos. En este caso, pues bueno, sí que podrían recomendarse para un diabético, pero cuidado, porque son edulcorantes sintéticos, ¿no? que hemos desarrollado, ¿no? El ser humano, con lo cual, a corto plazo, no hay una evidencia muy alta de que puedan producir efectos muy dañinos en el organismo, pero cuidado, porque a largo plazo, como siempre indico, ¿no? Porque me gusta mucho decir esta frase, somos la generación cobaya. Entonces, a largo plazo no dejan de ser aditivos que está revisando continuamente tanto la FDA, ¿no? de Estados Unidos como la EFSA, ¿no? Es decir, la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea, los está continuamente, los tiene en revisión, ¿vale? Porque a largo plazo, pues, ¿qué puede pasar? Pues no lo sé, ¿no? Como digo, somos una generación a la que se nos han incluido todos estos nuevos aditivos dentro de nuestra alimentación y habrá que controlarlo. Pero bueno, es una opción para un diabético para regular para que no tenga problemas con sus niveles de insulina. Uno que puede ser muy interesante, también edulcorante, que no se absorbe, que no tiene calorías, es la stevia. Un estebióxido sacado de la planta stevia, que en este caso sí que es natural. ¿Eh? Se extrae, no es un azúcar, ¿vale? Tiene poder edulcorante. Todo lo que sabe dulce no tiene por qué ser siempre azúcar. Ujú. Siempre encontramos otras moléculas, también incluso proteínas como la taumatina, que también se extrae de una planta. Pues bueno, en este caso sí que puede ser una opción, yo diría la más recomendada actualmente que hay para diabéticos, un edulcorante intenso pero natural, como puede ser, ya digo, el caso de la stevia. Problema que está dando entre diabéticos, ¿no? Que lo están probando sensorialmente, que les sabe un poquito a planta. Entonces hay veces, ¿no? Ese regusto sensorial y si se pasan, pasa de dulzor a saber amargo. Con lo cual también hablamos de que todo hay que controlar las cantidades porque entonces si no el efecto que queremos conseguir, ya sea sensorial o en nuestro organismo, Es pues se puede totalmente contrario, ¿no? equilibrar. Pero bueno, yo creo que un edulcorante recomendado, el más recomendado ahora mismo, podría ser, por ejemplo, la stevia. Buen dato para practicar un poco el tema de dulces para diabéticos que también tienen derecho y Claro, oye, hoy en día, ¿no? Solamente hay 3, 4 cosas que a lo mejor se pueden hacer sin azúcar. Y, y la verdad, por ejemplo, yo tengo una duda. mm, Yo últimamente estoy utilizando el plátano maduro sí, para hacer cosas sin azúcar refinada aparte y le da ese dulzor. ¿Eso valdría para, por ejemplo, una persona diabética? ¿Un bizcocho hecho con plátano y sin vale. azúcar? Vamos a hablar de plátanos si quieres y de dátiles, ¿vale? Que Vale. está... no, que yo creo que son como dos Sí, sí. frutas ahora mismo que se utilizan muchísimo en pastelería o se están poniendo de moda. Bueno, el plátano efectivamente da dulzor y entonces habrá que plantearse, ¿y por qué da dulzor? ¿Qué tiene el plátano? Pues tiene azúcar, ¿vale? Tiene sacarosa, un azúcar que efectivamente no está refinado porque proviene del fruto, es fructosa, ¿no? Principalmente sacarosa y fructosa, pero que en última instancia tiene el mismo efecto para un diabético que si le das azúcar de mesa refinado, ¿vale? Porque no olvidemos que el mayor porcentaje de lo que está consumiendo, en ese caso, ¿no? El plátano, pues si un plátano, me lo invento, tiene X cantidad de azúcar, ese azúcar que está consumiendo es como si la consume aislada, ¿eh? Se la estamos añadiendo nosotros. Con lo cual, cuidado con pensar que al añadir frutas estamos añadiendo un azúcar que puede hacer menos daño, por ejemplo, a un diabético,
porque el efecto en el organismo es exactamente el mismo. Aquí podríamos jugar de nuevo con lo que decía, efectivamente no es refinado. Si tú prefieres utilizar productos no procesados, por supuesto, añádelo, si te cuadra en la receta, pues el azúcar o la fructosa derivada de un plátano. Pero no creas que por añadirlo de un fruto natural no le va a hacer daño a un diabético. Con lo cual, en esto sí que siempre pido bastante prudencia, porque como es algo que también es una tendencia muy habitual, la gente asocia que el plátano tiene un azúcar mágico, ¿no? Que se puede dar o los dátiles, ¿no? Que se están poniendo tan de Sí, moda, eso también se puede está... dar a los diabéticos y sin embargo el efecto que tiene en el organismo de un diabético es lo mismo que añadirle nosotros azúcar. ¿Vale? Así que un poco de precaución, ¿no? A la hora de añadirlo. A la hora de conservar, pues eso, un poco procesado, porque no quiero que me refinen el producto, efectivamente utiliza estas frutas. Pero Sí, pero siempre ya, para utilizarlo para una persona que no tenga problemas de azúcar. Sí. sí, siempre ¿Y, avisar. y los dátiles hacen la misma función entonces? Claro, el dátil también es un fruto que además como los venden un poco deshidratados, ese azúcar que tiene de forma natural, pues bueno, está más concentrada todavía, con lo cual es como añadir, ¿no? No digo que el 100% del dátil sea azúcar, ¿no? Pero sí que dentro de él hay un alto porcentaje de azúcar. Igual que si añadieses también un higo seco, una ciruela pasa también, o pasas, ¿no? Al final son frutos que de por sí tienen una alta concentración en azúcar y que si los añades deshidratados, a ser eliminado el agua, pues ese azúcar está todavía más concentrada. Qué interesante. Sí, sí, es súper interesante por eso, porque en realidad el mundo del diabético para los pasteleros es un poco, ¿no? Como aquello que siempre, como el gluten ahora para los panaderos y demás, que es algo que necesitamos todavía aprender muchísimo más de las reacciones que tienen y no solamente pensar eso, que por ser una fruta le va a hacer menos daño a un diabético y al final causamos lo mismo o más. Claro, no, a ver, al final es cierto que si añades seguro un plátano, a lo mejor estás añadiendo menos cantidad de azúcar, pero lo que hay que pensar es qué tiene el plátano para que esté dulce, qué tipo de molécula, ¿no? Hay que Claro. pensar más en la química o los nutrientes del plátano. Y también informar a la persona que lo vaya a consumir, porque al diabético, si tú le dices, no, esto no tiene azúcar, porque he utilizado plátanos, dátiles, tal, pues se le abre la luz, se le abre el mundo, ¿no? Y dice, madre mía, pues de esto puedo consumir y encima todo lo que quiera, ¿no? Al final hay que tener bastante precaución porque bueno, la diabetes es una enfermedad seria, ¿no? Y creo que al final, pues todos los que nos dedicamos a la alimentación tenemos en nuestra mano pues el poder informar bien y ayudarles, ¿no? También a que puedan comer de todo, pero informándoles de lo que lleva cada producto. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pues pasamos del azúcar un poco a otro tema que es también que, bueno, como he dicho antes, en otra de tus clases también aprendí una cosa y era bueno, que para ti hay algo que te produce mayor rechazo que el azúcar refinado y quiero que nos expliques muy claramente qué es para ti la margarina. Sabía que me lo ibas a preguntar. No puede Pues, fallar esta pregunta, o sea, esta pregunta hay que esta pregunta hacerla. no puede fallar. A ver, como digo, el tema de los azúcares más hablaría de cantidad de consumo. Dentro de una dieta equilibrada sí que están registrados los azúcares, de hecho aparecen en la pirámide alimentaria. Lo que hay que es controlar la cantidad y muchas veces hay que tener precaución más en las cantidades que no ves, es decir, leer etiquetados o más en la elaboración de recetas que la cantidad que ves. ¿Vale? Porque la cantidad que ves al final, pues la puedes ir contando, ¿no? Tú sabes perfectamente lo que comes y lo que no. Pero hay un ingrediente que se utiliza, no digo ni alimentario, hay un ingrediente que se utiliza en la alimentación que ni siquiera viene en la pirámide nutricional, que como bien indicas ya no estamos hablando de un azúcar, sino que es una grasa, es las margarinas, ¿no? Lo que llamamos margarinas. Realmente, bueno, como ya sabes, a mí es un ingrediente que me gustaría que desapareciese de la alimentación. Este sí que no hablo de cantidades, sino ya hablo de la calidad de este ingrediente.
¿Por qué le tengo tanta manía? Pues bueno, en sí la margarina suele provenir, porque vamos a explicar un poco el proceso para que también se entienda. No existe en la naturaleza la margarina, ¿vale? Es un ingrediente que ha sido modificado para que en última instancia pues se solidifique, ¿no? O sea, este trozo de grasa sólido que vemos. Las margarinas realmente provienen de aceites. ¿De aceites? ¿Qué tipo de aceites? Pues suelen ser aceites líquidos, ¿vale? Vegetales. ¿De qué vegetales? Pues los que sean más baratos en cada país, ¿vale? Es decir, proviene un aceite vegetal de barato, ya sea palma en algunos países, soja, maíz, etcétera. Que lo que hacen es solidificarlo mediante lo que llamamos en laboratorio hidrogenación. Es decir, lo bombardean con hidrógenos y le hacen un cambio químico en la molécula para que pase de fase líquida, pase a ser un sólido. En este cambio, al cambiar este tipo de enlaces, que los llamamos de enlaces dobles, pasan a enlaces simples, la molécula no solo es que se solidifique, sino lo que vamos a hacer es un cambio de planos, que esto no se contemplaba digamos, en este proceso químico. Los planos que tienen los aceites de forma natural o las moléculas de forma natural se llaman cis. En este caso, con esta hidrogenación, los pasamos a trans, que sí, por eso también se llaman grasas trans, ¿no? Se conocen como grasas hidrogenadas, grasas trans. Este pequeño cambio en la molécula hace que nuestro organismo ya se pierda, ¿vale? Cuando los consumimos, está claro que los solidifican, muy bonito, ¿no? Porque pueden incluirlos pues, en muchos procesos alimentarios, es mucho más barato que la mantequilla, ¿m? Pero no tiene nada que ver, porque en nuestro organismo lo que está causando es que se metabolice de tal forma que aumenta las grasas malas, las LDL de los análisis de sangre, y disminuye las grasas buenas, perdón, lo voy a llamar colesterol malo, aumenta el colesterol malo, el LDL, pero es que disminuye los barrenderos de las arterias, el HDL, el colesterol bueno, con lo cual es un efecto que ni siquiera las grasas saturadas, ¿no? Las grasas estas tan polémicas, animales, que también están en el coco y en la palma, ni siquiera esas grasas consiguen disminuir los barrenderos de las arterias, cosa que sí hace la margarina. En el caso de las grasas saturadas solo aumenta el colesterol malo, el LDL, pero el bueno por lo menos ni lo toca, ¿vale? Pero es que esta margarina hace totalmente un efecto de desequilibrio dentro de nuestro organismo muy grande. Con lo cual, pues bueno, todos los problemas relacionados cardiovasculares, ateroesclerosis, pues sí que los puede empeorar de una forma muy notable. Y de esto ya hay estudios desde los años 90, ¿no? Desde ese boom de consumo de margarina se comenzaron a hacer estudios clínicos. De hecho, en el año, si no recuerdo mal, 2006, hubo muchísima polémica porque incluso querían retirarlo de la alimentación. Hablo de la FDA, hablo de organismos, ¿no? Importantes dentro de internacionales, pero no consiguieron retirarlo de la alimentación. Ya estaba muy instaurado en muchos procesos y no se consiguió retirar de la alimentación, pero yo siempre recomiendo que se intente evitar al máximo por todos estos efectos en el organismo que ya están demostrados científicamente. Sí, que no es algo que a ti te parezca que sea así, sino que realmente luego hay un estudio y se hace en base a eso. Para eso también, bueno, pues tienes tu trabajo, ¿no? En tu laboratorio que harás pruebas de todo tipo de esas cosas y podrás demostrar que lo que estás diciendo pues algo es así. O sea, es que no es... Yo creo que Bueno, se en utiliza... este caso, sí, no. Dime, perdón, que te he No, cortado. que creo que donde se utiliza mayormente es para personas veganas. Es donde a lo mejor se utiliza un poco más la margarina. Pues eso me sorprende bastante, tengo que decir, con toda esta corriente también. Hoy estamos hablando de tendencia, la verdad Sí. que es que la pastelería está llena de tendencias y todas súper interesantes relacionadas con la nutrición. En este caso, me sorprende porque, claro, un vegano siempre intenta además nutrirse no solo vegetal, sino que detrás de esta corriente hay una filosofía de salud. Entonces, es algo que para mí es bastante controvertido. Ahora mismo un vegano que quiere cuidar su salud y es verdad que no quiere consumir productos de origen animal, pero los está sustituyendo por unos de origen vegetal, que no porque sean vegetales son mejor para tu salud. Incluso estoy hablando de sustituir por derivados de la palma y derivados del coco.
La grasa de coco, si la gente la ha visto, es sólida a temperatura ambiente. Todas las grasas que son sólidas a temperatura ambiente tienen tendencia a ser saturadas, con lo cual no habría que abusar su consumo. Al igual que la gente tiene tanta manía a lo mejor, ¿no? Que dice la mantequilla, madre mía, es una grasa saturada, no hay que abusar. Bueno, efectivamente no habrá que abusar, pero tampoco habría que abusar de una grasa de coco, que está ahora tan de moda también, También. digamos, entre los veganos. Eh, para mí es una alternativa a la margarina incluso de baja calidad, porque no olvidemos que es un proceso, se utiliza muchísimo y es tan difícil retirarla de la industria alimentaria porque es una grasa extremadamente barata. ¿eh? Entonces, siempre que haya margarina, suele ir asociada o siempre ha sido asociada a bollería industrial o a productos muy ultraprocesados, de muy baja calidad. Y sin embargo, ahora con estas corrientes veganas estrictas, se está asociando incluso a alimentos, ¿no? Como que tienen un valor añadido, ¿no? Que es vegan, de estos que dicen vegan. Sin embargo, ese ingrediente es muy barato y es de muy baja calidad. Y esto no lo digo yo, digo que esto está ya bastante estudiado desde los años 90, que fue el gran boom de determinadas empresas, tampoco voy a decir nombres, ¿no? Que fue el boom de las margarinas en todas las casas, incluyendo, yo soy de, digamos, a mí en mi época infantil fueron los 90, entonces yo he vivido también ese boom Sí. y en todas mis meriendas. ¿eh? Merienda de galletas que también eran untadas con esa margarina. Sí, sí, Efectivamente, con lo cual que bueno, todos lo hemos sufrido. También es cierto decir que indicabas el tema yo en el laboratorio. Yo no trabajo con margarina, o sea, todo lo que sé ha sido de bibliografía científica hecho en otros laboratorios. Nuestro laboratorio está más dedicado a proteínas, pero eh, otros compañeros que se dedican al estudio de las grasas han publicado muchísimos artículos científicos relacionados con todo lo que te estoy diciendo. Y de ahí viene un poco mi background, ¿no? O mi investigación personal de leer bibliografía relacionada con la margarina. Y decir que el tema de la margarina, yo ya lo empecé a oír cuando estudiaba. Tenía una profesora, mi profesora de bioquímica, que se llamaba Beatriz, que nos decía muchísimo, nos repetía muchísimo todo el tema de la margarina, ¿no? Como, bueno, pues que de verdad que era algo que en realidad no entendía por qué estaba en la alimentación. En esa época yo como estudiante llegué a pensar, madre mía, qué obsesión tiene esta mujer, de verdad con la margarina, pues no será tan mala, ¿no? Como estudiante, ¿no? Que mientras que te estás formando llegas a verlo incluso un poco desmesurado. Pero cuando ya terminé la carrera y empecé un poco la carrera investigadora, empecé a leer sobre este ingrediente, pues me di cuenta y me acuerdo muchas veces de Beatriz, ¿no? De mi profesora Beatriz, que tanto lo repetía, me acuerdo muchas veces diciendo, es que esta mujer tenía razón, ¿eh? Que lo repitiese 100 veces, tenía muchísima razón de lo que estaba diciendo. Con lo cual ahí fue un poco por lo que me empecé a formar, por un trauma, ¿no? De la carrera, como digo, un trauma de una profesora, me empecé a informar y efectivamente todos los estudios que siguen saliendo a día de hoy, no hablo solo de los de esa época, siguen corroborando que es un ingrediente un poco polémico de utilizar en la alimentación humana. sí, yo también creo que aparte de todo, porque hay muchas cosas que desconocemos y evidentemente no nos daría la vida para estudiarlo todo, pero creo que se podría evitar o que, bueno, que las generaciones salieran de otra manera, pues como siempre digo, o sea, estudiando, o sea, igual que estudiamos geografía, historia, matemáticas, ¿por qué no existe una asignatura de nutrición que nos enseñe a comer? Claro, yo este dato que indicas me parece muy interesante y es algo que yo también me lo llevo preguntando pues muchísimos años. Está muy bien que haya una carrera que sea nutrición o que se estudie nutrición en escuelas como el Cordon Bleu o en la carrera de gastronomía, pero sin embargo el comer o el alimentarse es algo que hacemos desde que nacemos y lo hacemos 5 veces al día, ¿no? De media. Con lo cual, creo que es algo muy importante que se debería de instaurar como asignatura, aunque no llamase nutrición, pero una educación nutricional desde que los niños son pequeños, porque realmente es cuando empezamos a instaurar nuestros hábitos. Nuestros hábitos se empiezan a crear desde la infancia y cambiarlos cuando somos adultos, ¿se puede? Pues sí, pero ya hace falta muchísima fuerza de voluntad
y no todo el mundo lo consigue. Y no solo instaurar hábitos, sino que, más importante todavía, aprender a saber lo que comemos, explicarlo. Porque muchas veces hay gente que te dice, hablando de este último tema que estábamos diciendo, de azúcar o margarinas, no, si yo lo consumo. Bueno, es que no lees los etiquetados, pero si leyeses el etiquetado, si supieses interpretar, porque vamos a decirlo así, si supieses Sí, interpretar cómo le llaman a estos ingredientes en las etiquetas, a lo mejor te llevas una sorpresa de que estás consumiendo estos nutrientes, bueno, no lo llamo nutriente, el azúcar, lo otro no, estos ingredientes más de lo que te imaginas. Y entonces ahí podrías tú, con tu juicio crítico, pues decidir, ¿no? Es más un poder de decisión. ¿Me lo quiero comer y me atengo a las consecuencias o no lo quiero consumir? Es un poco ese poder de decisión que desde pequeñitos metiesen una asignatura que se llama educación nutricional, ¿no? O algo así, en la cual no solo hábitos saludables, sino también aprender a interpretar lo que nos indican los etiquetados de los alimentos para tener ese poder de decisión y ese juicio crítico de, pues mira, no son ingredientes muy saludables, pero yo bajo mi responsabilidad los consumo o por mi poder adquisitivo, en última instancia también juega sí. pues también un papel decisivo porque no siempre podemos comprar los productos de mayor calidad, pues bueno, dentro de nuestro presupuesto, intentar elegir los que más beneficios nos puedan aportar a la salud, que también los hay. O sea, también mirando etiquetados, hay productos, no siempre son caros, ¿vale? De los más caros, sino que hay algunos de un precio muy asequible, que sin embargo, pues también podríamos incluirlos en dietas equilibradas. Sí, sí, al final todo eso parte, o sea, como hablamos la otra vez, yo te lo dije, yo no he aprendido a leer una etiqueta hasta que tú me diste clase y me enseñaste realmente cómo se interpreta una etiqueta y puedes saber realmente, y eso, y lo que tú has dicho, ¿no? Poder decidir si me como eso o no en base a lo que lleva. Es decir, que yo me lo puedo tomar, pero sé perfectamente que si son, yo qué sé, pues unas magdalenas, pues esas magdalenas a lo mejor el 80%, el primer ingrediente es azúcar. Con lo Claro, cual, ya si yo veo magdalenas caseras tradicionales, ¿no? Como una marca o una publicidad, por así decirlo, porque creo que también nos dejamos llevar mucho por ese tema de marcas o de ya de eso, de publicidad, ¿no? De gente que realmente pone eso, pone unas magdalenas caseras y tú te las tomas pensando, bueno, que las ha hecho una señora en su casa con unos ingredientes súper naturales, súper todo magníficos. Y luego eso, le das la vuelta al producto, lees la etiqueta y ves que el primer ingrediente que aparece es el azúcar. bueno, es que aquí hay un tema un poco que se mete, ¿no? O que ha invadido el mundo de la nutrición, que es el marketing. Hay que tener también mucho cuidado y diferenciar muy bien la nutrición o las ciencias de la salud y lo que es el marketing. Al final, el marketing juega dentro de los alimentos en que tiene dos etiquetas. La que tú quieres que veas de primera instancia o la que más al consumidor, y de esto también hay muchísimos estudios de cómo se comportan los consumidores, incluso dónde te lo dejan en el supermercado, a qué altura, para que tú lo veas mejor o peor. Pero dentro de la etiqueta, claro, tienes la frontal, que es la que te quieren vender, donde dices tú que aparece todas esas palabras también tan controvertidas, pero que ya se están empezando a legislar, cuidado, porque ahora ya veremos que van a ir desapareciendo, como puede ser la palabra artesanal, casero, ¿eh? Y si le das la vuelta, cuidado, porque esa es la que es menos atractiva, la que no todo el mundo mira, la que tiene una letrita mucho más pequeña, en la cual te indican los ingredientes. Con lo cual siempre es muy interesante que no solo miremos la de delante, que puede ser muy bonita, con muchos muñequitos, muchos colores, sino que también miremos para la de detrás para ver si efectivamente el reclamo publicitario que nos está dando ese producto se corresponde con lo que realmente lleva. Que serían los ingredientes y como bien indicas, pues que no te pongan, por mucho que sea casero o por mucho que sea artesanal, si luego al leer los ingredientes que van de mayor a menor, siempre al leerlos irán de mayor a menor, pues no veas que el primero puede ser uno que tú no quieras consumir en altas cantidades, como puede ser, pues eso, en una magdalena, el azúcar el primero, o en el ejemplo del paté.
un paté te pueden poner una etiqueta súper bonita, y el paté, el primer ingrediente, ¿no? Por receta tendría que ser el hígado. Y le das la vuelta y el primero es la grasa. Pues ya estamos viendo, ¿no? Que la calidad, tanto nutricional como un poco incluso del propio alimento, pues es menor. Sí, sí, es que es eso, estamos totalmente desinformados en ese aspecto y no sabemos realmente lo que comemos. Sí, yo Es así. también indico a la gente, o sea, bueno, no indico, les pregunto, porque aquí comemos 5 veces al día y muchas veces también puede ser el ritmo frenético de vida, pero también es un poco el no estar acostumbrados a leer las etiquetas. Yo les pregunto, ¿tú cuando te compras un móvil, a que tú sabes tu móvil, todos los píxeles que tiene, los gigas de memoria, todas las funciones de todas las aplicaciones que puedes instalar? Eso te lo estudias de memoria cuando compras tecnología, por ejemplo. Y sin embargo, comes 5 veces al día y ni siquiera te paras a mirar lo que te llevas a la boca, que al final te va a afectar a tu salud. Con lo cual sí que es cierto que lo digo pues para que la gente recapacite que en algunas cosas sí que dedicamos mucho tiempo, a ver todo lo que, los componentes que tiene, y en otras no dedicamos absolutamente nada cuando creo que para nuestro organismo y nuestra calidad de vida es bastante relevante. ¿Y recomiendas, no sé, algún libro o algún sitio donde nos podamos formar e informar sobre los alimentos, sobre todo lo que sea relacionado con la alimentación y la nutrición? Pues claro, la formación que hay ahora mismo de calidad está en carreras universitarias, la que yo creo que puede ir más indicada pues a profundizar en estos temas, ya sea pues el grado en nutrición en las diferentes universidades, como másters. Ahora sí que están empezando a salir másters que un poco combinan toda la parte culinaria con parte nutricional. Con lo cual, esto es para personas que terminen pues, grados relacionados con gastronomía o formación relacionada con culinaria, podrían ser interesantes algún tipo de máster de este tipo. Máster oficial, siempre que intentar buscar no máster propios, sino másters oficiales. Y cursos, la verdad que he de decir bueno, yo sé que existen muchos a nivel personal, pero tanto como para recomendar, pues no me atrevería a decirlo. Yo creo que ahora, por ejemplo, el Le Cordon Bleu, ¿no? Esta fusión que están haciendo también de incluir en todos los diplomas que tienen asignaturas de seguridad alimentaria, de nutrición, creo que complementa también muy bien los conocimientos de las personas que se forman allí. Y libros, claro, libros de nutrición básica. Existen muchos. Hay uno que es muy bueno de Ángel Gil, pero son 4 tomos y considero que habla muchísimo de metabolismo, con lo cual sí que es cierto que a lo mejor puede llegar a ser demasiado. Hay una profesora en la Universidad Complutense de Madrid que se llama María Ángeles Carvajal, que sí que tiene una página web muy, muy interesante con manuales muy sencillos de leer y de entender que, bueno, la tiene publicada en la web y sí que podría ser interesante de consultar. Pero claro, creo que para tener un buen libro de nutrición hay que mantenerse, no coger libros de nutrición muy antiguos, porque sí que es cierto que es una ciencia nueva, bastante novedosa. Me refiero a que no los máximos descubrimientos, ¿no? O desarrollos se han hecho en los últimos, me atrevería a decir, 40, 50 años, con lo cual es una ciencia muy nueva, aunque no nos creamos. Tienen que ser libros bastante actuales para que recojan los últimos cambios y siempre, pues bueno, intentando ver quién lo escribe. ¿Mm? Entonces eso es algo ya también más, intentar asegurarse de que quien lo escriba, pues bueno, tiene una formación en nutrición y no busca solo, pues bueno, el lucrarse con dietas milagro o este tipo de cosas, ¿no? Dietas milagrosas que también están muy de moda y la evidencia científica pues es nula. Iba a decir muy baja, pero voy a decir nula. ¿Mm? ¿Y tú no te animas a escribir un libro y a Pues contarnos?
Sí, la verdad es que es algo que me gustaría, es otra espina clavada que tengo. Mi problema actual es que al dedicarme también a investigación, desde la rama de investigación también te ves obligada, ¿no?, a terminar publicando en revistas científicas todos tus proyectos, ¿no?, y todos tus resultados de la investigación. Con lo cual, mi problema es el tiempo. No tengo tiempo de escribir por una parte y por la otra, pero sí que me parecería muy interesante, no un libro de nutrición, a lo mejor tal cual, sino un libro que englobe nutrición junto con, elaborado con algún profesional de vuestra rama, ya sea pastelería, ya sea cocinero, que me ayude, digamos, o que haga esa parte complementaria y que necesito, ¿vale? Porque yo sé mucho de nutrición y de ciencias de la alimentación, pero necesito un experto de vuestra rama. Aquí se necesita una simbiosis para que salga un trabajo realmente interesante. Con lo cual podría ser, fíjate, no lo había yo pensado, pero Pues ahora sí que me parecería súper interesante formar un equipo multidisciplinar para que cada uno hable de lo que realmente sabe, ¿eh? Y todo combinado pueda salir pues un trabajo muy interesante. Pues oye, si te animas algún día, aquí tienes una voluntaria, ¿eh? Oye, pues no estaría mal, ya lo digo sin broma, hablar de temas de estos, porque creo que cada uno, sabiendo, o sea, si aquí el problema es que cuando me dices de libros recomendados, pues tienes que asegurarte que es una persona que habla de lo que sabe y no se sale de su campo. Porque el problema es que hay gente que habla de lo que sabe y también un poco de lo que no. Y entonces eso crea confusión. Y entonces hace que se vea la nutrición como algo que cada uno dice una cosa. No, porque hay que ceñirse a hablar de lo que sabemos. ¿Eh? Yo me acuerdo cuando siempre que doy clase a gente como vosotros, expertos en técnicas culinarias, pastelería, cocina, pues no me atrevo a hablar. Yo siempre digo, a mí me gusta cocinar, pero yo soy amateur, no puedo dar clases de todas esas cosas. Con lo cual yo hablo de lo que sé y vosotros me complementáis y explicándome pues un poco también la forma de trabajo y vuestro expertise, que al final no es el mío, es complementario, pero no es el mismo. Claro, igual que a nosotros no, nos pasa, o sea, yo tampoco, evidentemente, como quien dice, estoy empezando ahora mismo en este mundo, pero sí es algo que siempre te he dicho que me llama muchísimo la atención el eso, el conocer realmente con lo que estoy trabajando, o sea, ya independientemente de las funciones que haga la harina con el huevo en sí, pero a mí me Sí, gusta conocer qué función tiene el huevo, qué función tiene el azúcar, o sea, y cada ingrediente por separado y conocer todo eso. Entonces me parece algo súper súper interesante. Ya te digo, o sea, yo tampoco hablaba en broma, ¿eh? Que si algún día te planteas el hacer algo así, o sea, llámame porque cuento contigo. sí, 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 totalmente. creo que podemos formar un equipo súper bueno. Por eso, es que aquí el problema es que muchos nutricionistas no saben cocinar, no tienen ni idea de técnicas culinarias y muchos de estos problemas se han visto con que gente empieza dietas, que digo que siempre que es palabra traumática para mí, y a la semana lo deja, porque sensorialmente, culinariamente, no saben adaptar esos nutrientes a unas técnicas culinarias atractivas que una persona pues, las pueda desarrollar. No se puede tener a una persona comiendo brócoli cocido y pechuga de pollo a la plancha toda la vida. Con lo cual, hay muchos libros escritos por nutricionistas que saben mucho, pero no tienen ese complemento culinario, al igual que hay expertos en técnicas culinarias que se meten en ramas nutricionales de las que se nota a la hora de leer que no son expertos. Con lo cual, por eso digo que lo mejor es fusionarnos, ¿no? Un experto de cada rama que al final se complemente. Y hay pocos libros, hay bastante vacío dentro de la bibliografía de ese tipo de libros. No lo digo yo, me lo dicen muchísimos alumnos también que están haciendo los trabajos de fin de carrera, ahora que estoy, como te he dicho, un poco con todo esto, porque quieren hacer trabajos que fusionen un poco ramas de la nutrición con tecnologías culinarias y me dicen, Marta, es que no encuentro mucha bibliografía. Y yo es que hay poca, si es que en realidad Sí, hay sí. poca de buena calidad. El otro día Entonces, hablaba, por ejemplo, con otro de mis invitados al podcast y es un pastelero. Y entonces hablaba de eso, de que a él le gustaba esto que yo he
he hecho ahora, ¿no? Lo del podcast este así con entrevistas y demás, porque considera que recetas hay muchísimas, ¿no? Y hay mucha gente que te puede dar una receta y demás, pero realmente el hablar, como estamos hablando tú y yo, ¿no? Hoy de temas que la gente desconoce, pero que eso, que en una receta tú lees una receta y no sabes realmente interpretarla tampoco. Entonces, si conoces los distintos, eso, la mantequilla, la margarina, pues a lo mejor la siguiente vez que tú ves una receta con margarina, pues dices, pues mira, no la hago, ¿no? Entonces es muy importante el conocer todo eso. Y también me parece muy interesante que la otra vez cuando hicimos la otra entrevista no te pregunté y se me quedó ahí en el tintero, es el tema de las dietas, que has nombrado tú también y es algo que me interesa saber mucho tu opinión. Bueno, primero lo que decías del tema de la sustitución de ingredientes, ya por terminar esa parte. Por una parte, por eso te digo que es muy interesante la combinación de nuestras profesiones, porque yo a ti te puedo decir, en esta receta, si quieres adaptarla para una determinada persona, una determinada patología, tienes que sustituir este ingrediente por este. Yo te digo la teoría, luego tú tienes que saber cuánta cantidad. Claro, Claro, tienes que adaptar las cantidades porque yo te puedo decir una cosa y luego decirme, mira, Marta, intenta decirme otro ingrediente, otra opción, porque este no, porque al final es una reacción físico-química, pues este no me resulta adecuado para la textura o la sensorialidad final. Con lo cual, al final es un trabajo muy, muy interesante, una simbiosis muy interesante. Y el tema que comentabas de las dietas. A ver, para mí, por indicar una cosa, la palabra dieta, como he dicho, me parece una palabra traumática. ¿Eh? Siempre que asociamos dieta, estamos hablando de pasarlo mal, ¿no? O está asociada a la palabra pasarlo mal, con mucho esfuerzo, con una restricción calórica muy, muy amplia y la persona al final pues termina abandonándola. Con lo cual, pues yo sí que creo en la educación nutricional y en la dieta, o perdón, en la alimentación equilibrada. Vamos a quitar la palabra, digamos, dieta, ¿no? Porque hemos dicho que es traumática, y el miedo que me da, ¿no? O siempre el coraje que me da cada vez que veo sobre todo internet o algunas publicaciones de libros cuando hablan de estas dietas milagrosas, ¿no? De perder mucho peso en poco tiempo. Eso pues la gente la utiliza muy bien. Si quieres, ¿pierdes peso? Sí lo vas a perder. Yo no digo que no. ¿Vale? Gente que, pues, que quiere ir a una boda y caber en un vestido, que quiere lucir el mejor bikini del verano o el bañador, ¿vale? Porque hablo para hombres como para mujeres. Pero claro, a nivel metabólico y a nivel nutricional, estás haciéndole a tu organismo sufrir, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que si tú haces restricciones calóricas o de nutrientes que necesitas, lo primero te pueden aparecer pues, enfermedades derivadas como falta de vitaminas o minerales, pues como puede ser una anemia, ¿vale? Pero aparte, cuando tú a tu organismo hablo siempre de dietas, restricción calórica, ¿no? Que es lo más habitual. Cuando restringes a tu organismo la energía para funcionar, se va a adaptar, se va a terminar adaptando, porque somos así, nos terminamos adaptando. Pero cuando quieras volver a tu alimentación normal, va a hacer el efecto rebote, el efecto yo-yo que llamamos. Es decir, está acostumbrado ahora a vivir tu organismo con menos calorías, le vuelves a meter más, esas en principio ya no las necesita porque se ha acostumbrado a vivir con menos, ¿no? Lo que llamamos el metabolismo basal, ¿no? Estoy intentando explicar lo que llamamos metabolismo basal, pero es que claro, esas que ahora le sobran no las va a tirar, va a decir, tú me estás haciendo sufrir, me las voy a guardar, ¿no? Que estoy ahora en época, como digo, de ahorro, de posguerra, me has hecho sufrir, pues ahora estas las voy a reservar por si algún día me la vuelves a jugar. Con lo cual, esas reservas en forma principalmente de tejido adiposo o grasa, ¿vale? Entonces, pues bueno, con eso hay que tener también un poco de cuidado. Con lo cual creo que el kit de la cuestión no es hacer una dieta, ¿vale? Es aprender lo que comemos. Y de ahí ya te saldrá automáticamente, no hace falta ni estudiarse la pirámide, ni estudiarse todas estas cosas, ¿no? Porque la pirámide yo creo que es algo que ya lo tenemos todos metidos en la cabeza, lo que tenemos que comer más y menos, sino aprender, ¿no? Lo que estás comiendo, ser consciente, ¿eh?
porque hay veces que nos hacemos los locos, ¿no? Ser consciente de efectivamente cuando lo estamos haciendo bien y cuando lo estamos haciendo mal para poder equilibrar y comer de todo, ¿eh? Comer de todo, porque en la variedad es donde encontramos todos los nutrientes que necesita nuestro organismo. Cuidado ahí las cantidades, ¿vale? Sí. Ese sería la ración, que esa también habría que controlarla. Pero realmente en la variedad encontramos todo lo que necesita nuestro organismo. Y la sensorialidad, que también es muy importante, ¿no? Esa cocina emocional, ¿no? O ese también dar placer a nuestros sentidos, es lo que engloba, yo creo, los 360 grados de la alimentación. No hay que olvidar la sensorialidad. Yo creo que sí, que al final es básico el que aprendamos a comer. No necesariamente eso, el estar toda, porque hay gente que está toda la vida a dieta, pero es también por lo que tú has dicho antes, porque va un nutricionista, dice, no, pero si yo he ido, me he informado y me han puesto una dieta y tal, pero es lo que tú has comentado antes, que hay un problema también en eso, en que los nutricionistas no hacen el plato en sí. Entonces no saben que eso es imposible que estés un mes comiendo solamente pollo a la plancha con brócoli, sin nada más. Entonces, si te lo planteas de otra manera y le haces algo que siga siendo saludable y puedas mantenerte bien en línea, ¿no? Como tú quieres, en tu peso y demás, pero que tenga otro sabor, que tenga, pues evidentemente va a hacer que tú sigas esa alimentación, pero no por seguir una dieta, sino por alimentarte bien. Sí, bueno, tengo que decir, tirando un poco un punto a favor de los nutricionistas, que cada vez sí que estoy viendo más bueno, que saben cocinar. En el sentido de que las recomendaciones cada vez han sido mejores. Pero sí que hubo una época, hace 10 años, 15 años, que es lo que comentas. O sea, el nutricionista sacaba, ya sea por su voluntad propia, porque trabajaba en una empresa que trabajaba de esta forma, imprimía una dieta, X calorías, solo fijaba las calorías, ni siquiera tenía en cuenta ni técnicas culinarias, ni repetición de alimentos, ni preguntarle los gustos a la persona que venía, además de las patologías, por supuesto, pero ni siquiera preguntarle los gustos, que es muy importante para que algo sea totalmente asequible para la persona que va. Por ejemplo, yo me acuerdo que se llevaba mucho el puré de calabacín, puré de calabacín, y si a esa persona no le gusta el calabacín y le gusta el puerro con zanahoria, a lo mejor, si es una persona sana, que no tiene ningún problema y prefiere tomarlo de esa forma, tampoco no se le puede ajustar. O sea, eso es un poco mi, está a favor de que siempre los nutricionistas siguen existiendo los que no saben cocinar. Algunos ya sí que es cierto que están denotando que tienen en cuenta la sensorialidad, con lo cual creo que esto va cada vez a mejor. Pero bueno, que es algo totalmente vital para que estas pautas pues tengan su éxito, que creo que es al final lo que buscan. Lo que pasa es que si tú siempre vas haciendo dietas muy restrictivas en calorías, al sufrir ese efecto rebote, vas a encadenarte con otra nueva dieta. Efecto rebote, otra nueva dieta. Y esto hace pues que haya gente que está sufriendo a dieta toda su vida, sin decir corto, freno. Es verdad que a lo mejor la pérdida de peso no es tan inmediata, sino que en vez de en 3 meses vas a ir viéndolo progresivamente a lo largo incluso de un año, todo acompañado con deporte, pero esa pérdida progresiva junto con deporte adaptado a cada persona será lo que sí tenga ya, pues bueno, un resultado efectivo y exitoso, porque no volverás a coger ese peso. Sí, sí. No hay dietas milagro. Los milagros, en este caso de la nutrición, decir que no existen. El metabolismo funciona como funciona y hay que tener cuidado también porque no solo es estos efectos rebote, sino pues metabólicamente podemos llegar a producirnos enfermedad. Es que sí, sí, es que da gusto escucharte porque eso lo explicas todo tan bien y sí, es verdad, tan razonado que es que al final es así, es que si nos enseñaran a comer desde primera hora bien y demás, nos evitaríamos muchos otros problemas y la gente que está a dieta durante toda su vida porque no encuentra realmente lo que debe comer o porque se ha acostumbrado a una serie de alimentos o de cosas que no le vienen bien, pero realmente no lo sabe, ¿sabes? Claro,
Yo también lo que indicaría es que ya para que la gente se lo pregunte, ¿no? Cuando hay una tendencia, te dicen, hay que consumir más esto. Y que si tú le preguntas, siempre preguntar, ¿por qué? ¿Por qué hay que consumir más esto? No porque sí, porque es más saludable, sino ¿por qué es más saludable? Dame una razón para que yo me crea que esto es mejor por algo. No que como hay tendencias que dicen, ahora hay que consumir todo el mundo a echar lo que decíamos, pastelería, plátanos, porque es más saludable. Bueno, explícame el por qué. Porque a lo mejor lo que tú consideras que es más saludable, pues yo tengo que poner puntitos, excepciones, si lo estoy recomendando a un diabético, si no quiero abusar de azúcares, si no quiero, o sea, al final yo creo que siempre hay que preguntarse de todas estas tendencias, no creérselas sin más, sino preguntar, ¿por qué? ¿Por qué me dices que esto es mejor? Dame una explicación. Así estoy yo ahora, preguntándome todo. O sea, es que es verdad, es que tendría Ajá, para hablar contigo horas por eso, porque, y vamos, es que estoy ya pensando en lo que hemos hablado antes de formar ese equipo, porque es que, o sea, es que necesito, yo ahora mismo necesito saber ese tipo de cosas. Además, quiero enfocarlo todo eso en una pastelería, como te he dicho antes, la web que he lanzado ahora es Pastelería para Todos. Y claro, tiene ese nombre porque quiero hacer una pastelería para todos. Es decir, para una persona diabética, para una persona celíaca, para una persona vegana, para cualquier tipo de persona que sepa que se puede comer algo dulce. O sea, ya no te estoy hablando que siempre identificamos, ¿no?, el dulce con el azúcar o con eh, cosas malas, ¿no?, por así decirlo. Entonces quiero demostrar eso. Pero claro, para demostrar eso necesito gente, por ejemplo, como tú, que me diga realmente las propiedades de cada producto y de cada ingrediente, y que si yo quiero hacer una alimentación para un diabético y quiero hacer un bizcocho para un diabético, que tú me digas, pues mira, lo que tienes que sustituir es el azúcar, evidentemente, por este tipo, pero no por eso, no por dátiles, que es lo que claro, a lo mejor se piensa que es, como es o sea, como es una fruta, pues sería lo lógico, pero es que los diabéticos hay cierta fruta que no pueden tomar. O se nos efectivamente. olvida también otro tipo de, no sé, los hidratos de carbono, a lo mejor tampoco pueden tomar eso, Los ¿sabes? complejos, Entonces, ¿no? Las harinas. claro, Efectivamente, para un diabético incluso habría que optar, incluso te diría, por harinas, yo optaría más de leguminosa, que tienen menos carbohidratos complejos, tienen un poquito más de proteína a la hora de adaptar, como digo, un bizcocho, por ejemplo, para un diabético, pero que tampoco lo consuma todos los días. Esto también hay no, que decir, claro, las cantidades, pero que un día diga, pues bueno, yo puedo ir a una pastelería y tienen algo que me están explicando además lo que le han echado y por qué se adapta a mi situación. Porque ya sabemos que los diabéticos, pues, es una enfermedad bastante variopinta, ¿no? Si se inyectan insulina, si controlan solo con pastilla oral, pero que tú puedas tener unos conocimientos básicos para que tú le puedas informar a un cliente. Este está elaborado con una harina X y de edulcorante X, con lo cual te aporta esto y entonces si crees que se adapta a tus tal, pues que tú tengas el juicio crítico, la decisión de decir, pues efectivamente sí. Entonces yo creo que eso también haría que viesen la cocina pues con un poco más de, no sé, que al final que se creyesen más, ¿no? Que confiasen más en la persona que se lo está vendiendo, por lo menos explicándole un poquito que conoce la materia prima y que de verdad quiere, pues eso, ofrecerle un producto que no le vaya a causar problemas con claro. su Es salud. que al final eso también, por ejemplo, un celíaco se ve también muy limitado a ciertas cosas y a comprar ultraprocesados en un supermercado. O sea, porque Sí, no tiene otra manera a lo mejor de comer ciertas cosas. Y que por qué se tiene que privar de comer ciertas cosas por tener una enfermedad. Bastante tiene ya con tener esa enfermedad como para que encima nosotros se lo compliquemos más. Entonces, si podemos ayudar a ese tipo de personas que tengan, oye, pues un sabor distinto en su boca o lo que sea, pero con lo que tú has dicho, o sea, si a un diabético le pongo una harina de trigo, pues a lo mejor también le estoy provocando un daño, pero si le pongo una harina de arroz, pues no. Entonces, sí, el habría conocer todo eso. elegir los ingredientes, incluso es eso que dices, en el tema de celíacos, si tenemos las herramientas al final de combinación de ingredientes
¿no? Como digo, yo la parte teórica y tú la parte práctica, ¿no? Luego de darle la forma y sensorialidad, si tenemos las herramientas de mejorar una receta para que la pueda tomar una persona con una limitación, pues bueno, vamos a utilizarlas. Ahí está la innovación culinaria, ¿no? O innovación alimentaria. Entonces, siempre que tengamos las herramientas, pues yo creo que es muy importante ponerlas en uso. Y siempre, lo que digo, divulgando o dando a conocer lo que has hecho y el por qué, para que esa persona también ya esté informada y sepa, bueno, es que esto, fíjate, ¿eh? Para que pueda entender el por qué. No solo decirle, esto es mejor porque sí, porque te lo digo yo, porque lo he adaptado para ti ya, pero ¿por qué? ¿Qué le has hecho para adaptarlo a mí? Yo creo que esa pregunta del por qué es la que nos deberemos, vamos, en muchos ámbitos de la vida, pero en este caso, sobre todo, en la nutrición, ¿eh? O en los alimentos. Yo últimamente me he vuelto eso, muy preguntona. No, es que ahora con las redes sociales, pues todo el mundo son influencers, pero claro, hay también un poco que plantearse el por qué, ¿no? Esas tendencias, el por qué esas recomendaciones, porque hay muchas que es verdad que tienen una base científica, ¿eh? No quiero decir que todo el mundo Sí, que sea sí. influencer está diciendo cosas que sean mentira, pero que explique el por qué, si lo conoce, para que lo conozca la gente, ¿eh? Porque creo que así también pues esa educación nutricional de personas que no la han recibido cuando son pequeñitos, pues pueden ir ya un poco aprendiendo de adultos. Sí, sí. De acuerdo totalmente y No quedamos sé, en eso, en tenemos que tenemos que darle vueltas a esto para hacer algo. Sí, sí. sí, pues nada, pues entonces quedamos con Ya proyecto está. nuevo. Sí, Tenemos sí. pendiente ahora proyecto nuevo. Oye, esto no lo hablamos en la anterior, ¿eh? Al final nos ha venido bien Fíjate. el No, volver a de repetirlo. cada conversación salen ideas nuevas. Y Sí. encima tú ahora que vas a hacer el curso, ¿no? Que me dijiste en verano, si todo va Sí, bien, sí. puedes empezar a hacer el curso. En agosto, de hecho, donde voy a hacer el curso es con Jordi Bordas y ha sido mi primer invitado del podcast. Pues O qué sea que, guay, pues eso también cuando lo hagas y eso también hablar porque ahí vas a aprender un montonazo. sí, sí, Entonces, además eso, quiero a ver si puedo tener una conversación aparte con él porque es otra persona con la que te pones a hablar y también investiga muchísimo sobre eso del azúcar, pues en lugar de azúcar utiliza fibra natural, porque para él todo lo natural, ¿no? Es lo que sale de, como quien dice, como una zanahoria, sale de la tierra. Entonces él está investigando mucho para eso, para hacer una pastelería pues que tenga la misma textura de cualquier otra cosa. O sea, si te tomas una mousse, que esa mousse sepa igual si tiene toda la grasa del mundo y todo el azúcar del mundo a que él la haga con un azúcar natural o con ciertas cosas que al final tenga la misma sensación y tú no sepas diferenciar una cosa de la otra. Entonces, claro, bueno, es súper interesante el método ese que ha creado y a ver, espero que el virus me deje estar en Barcelona en agosto y yo ya espero. seguiremos hablando de cuando vuelva, ya hablamos de lo que he aprendido allí con él y sí, sí, le damos forma a todo esto. Vale, perfecto. Bueno, te tengo que dejar ya que son y 24, estoy viendo, y hay 30, tengo que entrar en un claustro, ¿vale? Pero Sí, bueno, sí, tengo 6 minutos y no me voy a mover, solo voy a cambiar de una pantalla a nada, otra. ya Tampoco- nos despedimos y listo. Bueno, que nada, que me alegro de haberte vuelto a ver. Al final has visto de esta segunda, las cosas pasan porque tienen que pasar, y de esta segunda puede salir un proyecto súper interesante. O Lo sea tengo que clarísimo, que en esta vida al final todo pasa porque tiene que pasar. Es que al final sí, 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 yo lo tengo muy claro ya. Con los bueno, años uno encima va aprendiendo más todavía ese tipo de cosas. claro, claro. Así que Entonces, nada, pues, que vaya todo muy bien, seguimos en contacto. sí, sí, Y, por y nada, supuesto. cuidaros mucho y ya me vas diciendo si hay algún problema con el tema de la edición o lo que sea, ¿vale? Espero que no, yo creo que no, porque esta vez sí te he visto perfecta y te escucho perfecta, así que yo Tanto creo que corte no. ni nada, que la otra vez sí que había más problemas. Sí, sí, sí. Yo ya nada, Vale, cuando ya lo montes, pues te lo paso para que lo veas, lo escuches y me des va. tu visto bueno. Y nada, Qué que vergüenza no muchísimas... saberme en vídeos, pero bueno, A los mí veré, los veré. tampoco, pero al final ya me estoy acostumbrando a escucharme, a verme y al final te acostumbras a todo. O sea que
Bueno, pues nada, que vaya Muchísimas bien. gracias, A ti, de verdad, por todo de nuevo y nada, eso, que seguimos en contacto y cuídate mucho, ¿vale? igualmente. Muchas Venga, un gracias a ti, beso. Tamara. Otro, chao. Chao.